¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitada a una licenciada en Administración Pública por la Universidad de Sonora, una mujer que fue consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de ese su estado natal, Sonora, como también fue presidenta comisionada del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Se trata de la actual presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, René. Muchísimas gracias por esta cálida bienvenida a la orden. Por el contrario, pues empecemos por lo más importante. ¿Cómo queda? Están a punto de culminar la parte que les corresponde del proceso de la elección judicial. ¿Cómo queda el Instituto Nacional Electoral a partir del ejercicio? A mí me parece esta la mejor de las preguntas de los últimos días que nos debemos de hacer en lo público y en lo privado. En las mesas en donde compartimos con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, cómo queda el Instituto Nacional Electoral. Y es muy correcta porque hay que separar dos cosas: la actividad propia del Instituto Nacional Electoral y lo que la narrativa pública consigna diariamente en los medios de comunicación impresos y digitales. Es decir, tengamos mucha claridad, yo estoy muy tranquila porque el Instituto Nacional Electoral queda incólume, queda comprobado que su actuación es en apego a la Constitución. El instituto tiene como mandato fundamental la organización de las elecciones y el instituto cumplió, lo hizo a cabalidad ante un escenario no del todo halagador y de buenos deseos. El instituto logró remontar estos periodos en los que teníamos impedimento para seguir por parte de bastantes jueces. Luego esta reducción presupuestal, los tiempos tan cortos que tuvimos para la implementación, logra remontar todos esos retos y creo que el instituto hoy vuelve a decirle a México: gracias por abrirnos las puertas de sus domicilios, gracias por participar con nosotros como funcionarios de casilla, a nuestros vecinos y vecinas, gracias por ser parte de la estructura que temporalmente se allega el instituto para cumplir con esta misión. Gracias a los observadores internacionales, 40 países con nosotros de visitantes, gracias a los observadores de aquí y gracias a todos, incluidos los medios de comunicación que forman una parte sustantiva de toda esta promoción de la por primera vez realizada elección del Poder Judicial de la Federación. El calificativo que pone usted es el de incólume y señala un contraste entre el estado que guarda el instituto y la narrativa mediática. ¿Hay un divorcio entre lo uno y lo otro? No, solamente hay que tener mucha claridad para el análisis y la separación. Por un lado, hay que reconocer que el Instituto Nacional Electoral es capaz de salir adelante con un proyecto de esta naturaleza, de esta envergadura, inédito por primera vez, sin referentes, y que logramos transitar y hacer todo lo correspondiente para que este proceso electoral, en términos logísticos, operativos y organizacionales, la parte técnica del instituto, que es para la que está dotado de atribuciones, salió incólume. Es decir, logramos instalarlas en más de 80.000 queda casillas. indemne el instituto frente a lo accidentado que fue el proceso. Y por el otro lado tenemos, René, esta parte de las posturas que ante cualquier proceso se dan en nuestro país. Y entonces quienes estaban a favor de la reforma y luego el proceso, quienes estaban en contra de la reforma y después en el proceso, cada una de las partes juega su papel. El instituto se tiene que abstraer de eso para poder llegar a la conclusión de este proceso. Es decir, sin filias ni fobias, instalando y sabiendo lo que nos toca hacer,
tomar los acuerdos necesarios, implementar una reforma por primera vez en la historia. No hay ningún antecedente de esto. De hecho, una de las cosas que nos comentaban nuestros visitantes extranjeros decía, ¿con qué parámetro mediremos esta elección? Con el parámetro técnico que está establecido en los acuerdos, reglamentos, lineamientos, todo lo que nosotros fuimos creando desde el inicio de este proceso. Eso es lo que se mantiene firme. Firme. Ya que tocó el tema de los observadores, el 28 de mayo usted recibió a la misión observadora de la Organización de Estados Americanos. Les explicó un poco el ejercicio, pero después usted ya no opinó sobre el informe preliminar de la OEA sobre el proceso. ¿Qué opinión le merece ese informe preliminar? Me parece que siendo un informe preliminar, de entrada habría que empezar por esperar el informe final. Pero creo que las observaciones de la OEA, que tienen que ver con la parte técnica del proceso, establecen lo que siempre ha establecido la OEA. Sí se apegó el desempeño de los funcionarios a lo que tenemos establecido, sí logramos recibir el voto en las casillas, sí fue funcional el modelo, sí contábamos con las boletas, sí teníamos los procedimientos adecuados para atender al número de votantes que llegaran, sí teníamos representación por parte de observadores electorales nacionales, sí teníamos un sistema de cómputo con cual iniciar la contabilidad, cuál era el procedimiento para el traslado de paquetes ya convertidos en votos hacia los centros de cómputo. Creo que en toda esa parte técnica la OEA hace un planteamiento en donde establece cosas como fortalecer el sistema de cómputo, fortalecer el sistema de comunicación. El último apartado, el que fue el que se publicitó mayormente, el de donde no recomienda, pues es un tema de la OEA que hasta donde leemos sus principios que los rigen, pues bueno, es atribución o no atribución de la OEA opinar sobre otros países. Pero en lo que respecta al proceso, creo, René, que fue como siempre lo hacen los visitantes extranjeros. La conclusión contundente es: no recomienda practicar el ejercicio que se llevó a cabo aquí en otros países, pero señala también una muy baja participación. Si quiere, vamos por partes. Acusa una muy baja participación los observadores. ¿Qué responde a eso? Acusa una baja participación, pero también define que el esfuerzo que hizo el Instituto Nacional Electoral por publicitar este proceso es el esfuerzo que tenía que hacer el instituto. El instituto no puede, no obliga, porque además no tenemos sanciones para no votar, pero sí convoca, sí está llamando, sí está educando, enseñando, quiero decir educando sin soberbia, porque estamos dando cursos de capacitación permanentemente en prepas, universidades, organizaciones, sobre qué era este proceso electoral. Eso sí, la OEA deja muy en claro. El instituto hizo su mayor esfuerzo. ¿Qué pasa con nuestro sistema electoral mexicano? Al ser un sistema electoral mexicano de mayoría relativa, pues en dónde está establecido en la Constitución, con cuánta participación se tiene que considerar válido o no válido un proceso electoral en nuestro país. Sin embargo, entiendo que se hace alusión a lo legítimo o no. Entre más participación tengamos, por supuesto que es mucho mejor que tengamos participación masiva, pero vamos corriendo con que nosotros estamos promoviendo la participación, pero hay otros sectores, estos que poníamos en el antecedente, que estaban invitando al no voto. Todas las cosas confluyen y entonces esto genera una participación de 13%, es decir, 13 millones de mexicanos sí salimos a votar por primera vez por el Poder Judicial. Ahora, el gobierno, tanto la Cancillería como la propia Presidencia de la República, descalificó ese informe. ¿Comparte usted la descalificación? Yo soy muy respetuosa, René. Creo que hay a quienes les toca este tema de relaciones internacionales. Su política exterior ha sido firme, la de nuestro país. Yo me constriño a la opinión técnica que da la OEA y creo que no es desfavorable.
para el Instituto Nacional Electoral. ¿No es desfavorable? No es desfavorable. Para el prestigio que tenía el instituto, a mí me parece que sí, cuando señala baja participación, habla de inducción y coacción del voto. Eso no me parece que venga en favor del instituto, sino en demérito del instituto. No, porque la OEA va haciendo, da un seguimiento puntual a todas las actividades. A ver, para cuando la OEA hace que tenemos una muy buena relación con don Heraldo, hace esta valoración, ellos ya pasaron por una reunión con todas las áreas técnicas del instituto, en donde les vamos explicando puntualmente cuáles son los pasos que vamos a dar el día de la jornada, antes de la jornada y después de la jornada. Y clarito saben todas las misiones que nos visitan que la participación ciudadana no está en las manos del instituto. Lo que sí está en las manos del instituto es la promoción de la participación ciudadana. Y en eso hicimos nuestros mejores esfuerzos. Te comento, por ejemplo, René, que por primera ocasión el instituto tuvo 25 millones y un poquito más de visitas a nuestra página de Conóceles, Practica tu Voto y Ubica tu Casilla. 25 millones en donde la permanencia en la página no era de pasada, era entre 6 y 10 minutos, lo cual significaba que estaban revisando currículas y observando cómo se podía votar. Eso habla de un interés de la población, pero habla de la tarea que el Instituto Nacional hace, es decir, facilitar a toda la ciudadanía el conocimiento de cómo íbamos a votar, en qué consistían nuestras boletas. Ese tipo de promociones lo hicimos permanentemente y eso es algo que la OEA reconoce. Además, en reuniones privadas con la OEA, que estábamos en el instituto, por supuesto que reconocía la pulcritud de los procedimientos, cómo íbamos enlazando una con otra, y reconoce que no hay un referente. ¿Contra qué califica? Si ningún país en el mundo había hecho esta elección de este tamaño. Es lo primero que nos reconocen cuando están presentes con nosotros, no solo la OEA, todas las misiones que acudieron a nuestra elección. El informe de la OEA es bastante duro. Ahora, déjeme, más allá de la observación electoral que hubo en el ejercicio, quisiera traer a pantalla lo que consideró el consejero Arturo sobre lo que sería la no validación de la elección por el uso de los acordeones que tanta polémica han generado. Ahí lo podemos ver. Propongo a este Consejo General, 1, no declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez, no declarar la validez de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y de las salas regionales, exceptuando Toluca, del Tribunal Electoral por existir un cúmulo significativo de indicios sobre la posible invalidez de las mismas. Otorgar las constancias de mayoría correspondientes, naturalmente, pues no se puede privar de efectos a un derecho, como el voto, con base en elementos meramente indiciarios y, por último, dar vista con estos elementos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que resuelvan lo que en derecho corresponda respecto a la validez de estas elecciones. Ahí está el dicho del consejero. ¿Se le notó a usted la molestia por ese dicho? Usted consideró que había sido excelente la elección. ¿Sostiene ese punto de vista? Lo sostendré siempre, René. Lo voy a decir por una razón fundamental. El consejero no estaba proponiendo la invalidez de la elección. No, la no validez. Lo cual está en el limbo. Eso es imposible. Jurídicamente no se puede hacer. Me parece que es un juego de palabras no adecuado. Es decir, por un lado aviso que quiero invalidar y por otro reconozco que solo tengo indicios y que no puedo llegar a la invalidez. Me parece un exceso. Me parece que es una postura pues que no se sostiene jurídicamente, por lo tanto no lo puedes acompañar. Y no es molestia. Teníamos una semana deliberando sobre todo esto. A ver, que el Instituto Nacional salga y diga efectivamente las irregularidades vistas, aunque solo sean consideradas indicios,
tenemos que denunciarlas. ¿Y cómo las denuncias públicamente? Bueno, invalidas la votación o no invalidas. La consideras inviable la votación para el conteo, para el cómputo nacional, porque también por primera vez el instituto hace el cómputo a nivel nacional así. Esta es la primera ocasión y teníamos esa grandiosa oportunidad. Claro que estuvimos revisando la existencia de personas fuera de casilla, solicitando que usaran acordeones. Hay un sistema que da seguimiento a la jornada electoral y ahí fueron reportándose todas estas incidencias, pero también vemos que además siempre suceden en todos los procesos, además vemos cómo el funcionariado actúa en consecuencia, sale, le explica que no puede estar ahí, que se retire y continúa la votación en la casilla. Cuando esto no sucede, la casilla cierra la votación por el periodo que requiera para que estas personas se retiren. Vimos al momento ya del cómputo, no antes, la existencia de las boletas sin doblez, de medio doblez, de caligrafías parecidas, y aunque sabíamos que no teníamos un dictamen sobre la caligrafía, de todos modos utilizamos ese criterio para decir esta casilla no es viable de sumarse al cómputo nacional. Es decir, todo eso lo pusimos sobre la mesa. Si había más en esa circunstancia, no se puso. Entonces, no entiendo por qué, y no lo entiendo ni lo voy a entender, René, porque es una enorme responsabilidad este juego de palabras de la invalido pero le doy constancia. Me parece que son actos jurídicos consecutivos que tienen que tener una situación de acuerdo en el Consejo o desacuerdo total. No puedes estar en medio de la invalidez o de la validez del proceso electoral. Entonces sí creo que reconocimos en el instituto, todos los consejeros por primera vez, los 11 consejeros por unanimidad aprobamos el cómputo nacional. Es decir, aprobamos las 818 casillas que no fueron viables de ser sumadas al cómputo nacional y coincidimos en que el resto de las casillas guardaba la integridad correcta y suficiente. El problema está en los acordeones, que para todos fue evidente el uso de los acordeones que deslegitimaron la elección. ¿Qué piensa de los acordeones? Yo creo que los acordeones es como esto que nos pasó en el proceso electoral anterior, René. El hecho de que existieran las pre-campañas, que ya hasta las podíamos cantar, pre-campañas, y que el instituto tomó medidas sobre eso y entonces generamos aquellos lineamientos que después nos validó el tribunal, la Sala Superior del Tribunal. Hoy también hicimos lo propio. El instituto hizo un llamado a servidores, autoridades, organismos, candidaturas mismas, hizo un llamado a que no se generaran ni se distribuyeran los acordeones durante el periodo de veda. Y asumimos que en el otro momento era propaganda propia, propaganda electoral. Sin embargo, no entra al fondo en ese acuerdo el instituto porque no deliberamos sobre el origen de los mismos. Entendemos que esta es una responsabilidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Sala Superior. Ha sido omisa la Fiscalía, ¿no? Yo espero que todas las denuncias que se han puesto, que son más de 85 en todo el estado, en todo el país, funcionen y fructifiquen y demos una sanción ejemplar a quienes cometen cualquier delito, que el objetivo, René, de esta deliberación en donde nos lleva a no incluir en la sumatoria del cómputo estas casillas es justamente ese mensaje. Aquellos en el estado que sea, que inclinen sus acciones sobre una acción ilícita, tienen un mensaje del instituto: no cuentan esos votos. Es decir, hagas lo que hagas, esos votos no estamos contabilizando. ¿Hace usted un llamado a la Fiscalía? A la Fiscalía, por supuesto. ¿Qué llamado? A que actúe de manera pronta, expedita, que haga la conformación del expediente correcto. Nosotros en la mejor voluntad de colaborar con la Fiscalía y también con la Sala Superior para que determine todo dentro de sus parecía atribuciones. destinado a que el instituto pagara los platos rotos por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Así lo ve usted?
No, había una, vamos a llamarle alegóricamente, había una apuesta de que este proceso no podía llevarse a la práctica, o sea, que el tema operativo de esta reforma era difícil de concretarse. Y es mucho de cierta esta preocupación que existía en la sociedad, en los diferentes medios o grupos de opinión. Era válida, René, porque era la primera vez que lo implementábamos con un recorte presupuestal de la magnitud que tuvo el instituto y con un tiempo muy limitado para hacerlo. Déjeme interrumpirla ahí. Quisiera ir a un corte para no Claro. interrumpirla más adelante, para comenzar a hablar de esos factores que de algún modo pusieron contra la pared al instituto. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Pues estamos ya de vuelta con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. Decía usted que había una apuesta para que el instituto no pudiera sacar el proceso electoral sobre la base de las condiciones adversas que tenían, presupuesto, falta de tiempo. Primera pregunta, ¿quiénes apostaban por el fracaso del instituto? No lo vamos a llamar fracaso, René, en el sentido de un manejo político de esto. Creo que era natural que se diera una postura en donde había la duda de si el instituto podía llevar a la práctica, llevar al éxito algo que en la reforma parecía difícil de armar operativamente. Y había la otra parte que decía, bueno, pues a lo mejor y sí, ¿sí? ¿Cuál es una parte y cuál es la otra parte? ¿Cómo las llaman? Yo creo que es la parte del legislativo, cuando aprueban la reforma, apuestan a que van a llevar a buen puerto esta reforma a través del instituto, que es el órgano encargado de organizar las elecciones. Y hay otra parte de los grupos, vamos a decir hasta los partidos políticos, que decían imposible, y lo que nos preocupa es que después sea el INE el que pague los platos rotos. Eran como posturas que estaban en la narrativa, no las desconocemos, ahí están, atendemos los medios diariamente, por tanto hay que, sin miedo, hablar de estas posturas. ¿Qué tiene que hacer el instituto en ese momento? Situarse en la parte estrictamente técnica y no entrar en esa discusión más política que procedimental para poder llevar a buen puerto este proceso. Esa apuesta, vamos a decir simbólicamente la palabra, quizá lo correcto son dos modos de ver esta reforma, una que tenía posibilidad y una que no tenía la posibilidad de su realización. Y ante eso el instituto lo que hace es reconfigurarse al interior en este planteamiento que tenemos ya muy hecho de cómo hacemos las elecciones de manera ordinaria, ¿sí? Las de diputados, senadores y el Poder Ejecutivo, y dentro de ese mundo de experiencia con el que ya contábamos, pues encontrar una opción para llevar este proceso. Y así tuvimos que transitar. Ahí, consejera, a mí siempre me llamó la atención que todo estaba dado para que fuera en extremo difícil el ejercicio y que el instituto no supo plantarse frente a ello. Desde el primer momento usted dijo, con estos recursos no podemos. Y se los aumentaron de manera simbólica, pero prácticamente quedó a la mitad de lo que ustedes solicitaban. Les faltaba tiempo, tuvieron una pésima legislación, marco jurídico para organizar, normar y arbitrar el proceso, y en el colmo de los colmos tuvieron una mala selección de candidatos. No tuvieron el control integral del proceso electoral. ¿Qué dice a cada uno de estos rubros? En la selección de candidatos, cuando se lanza la convocatoria, sabíamos nosotros que la ley marcaba que eran 3 comités de evaluación los que iban a estar trabajando. Hicimos contacto con ellos para poner a su disposición la experiencia que el instituto tiene en las áreas altamente calificadas, como la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, que es la encargada de todo este mecanismo.
pues eso lo pusimos a disposición. Pero inevitablemente tenía que pasar por el criterio y la valoración de estos comités. Sabemos que el del Poder Judicial declina en su actuación y se suma a la del Poder legislativo, ¿no? Legislativo. Eso ya de por sí nos abre un problema de entrada, porque la forma en que el instituto 33 años tiene haciéndolo, de definir las candidaturas, pues no es la forma que adquiere el Senado y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, hay que saber respetar que esas son sus atribuciones y con diligencia esperamos la entrega de las listas de candidaturas. Cuando las listas de candidaturas nos llegan, René, estábamos ya en el momento de definir quién aparecía en las boletas, sí, cómo hacíamos ese cernido para decir estos son los candidatos y candidatas que van a aparecer en esta boleta, en las 6 tipos de elecciones. Eso habla de la complicación de reconocer primero el trabajo y la otra de la necesidad de tiempo para ya definir y mandar a impresión las boletas. Te recuerdo, más de 600 millones de boletas. ¿No le faltó firmeza al instituto para decirle al Ejecutivo y al Legislativo así no? No, René, es el respeto a las atribuciones que cada una de las instancias tenía. Yo puedo decir que nos faltó a nosotros tiempo para hacer una valoración correcta de las candidaturas y al Senado consistencia en la integración de los expedientes, puedo decir eso, pero decir que faltó consistencia al instituto es un atrevimiento de mi parte, sí lo diría, porque lo que hicimos es el reconocimiento de las atribuciones de cada una de las instancias que iban a participar en esto. Los 3 comités de entrada y luego el Senado concentrando y enviando, y luego el instituto recibiendo, verificando y enviando a impresión. Creo que si se logra una sana coordinación entre estas instancias o una coordinación de mucha colaboración, eso puede avanzar mucho mejor en otro proceso. ¿Qué te queda como resultado de este tipo de relación con estas 3 instancias que teníamos que estar muy coordinadas? Pues te queda como conclusión que hay muchas cosas que tenemos que poner en la mesa del legislativo para que sean tomadas en cuenta en una posible reforma electoral, incluida esta parte del proceso electoral judicial de la Federación, porque es la primera vez, pero eso nos da... ¿Cuáles son esas cosas que hay que poner sobre la mesa? Por ejemplo, la concurrencia de las elecciones judiciales con las elecciones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y lo mismo en los estados al interior de la República. Es decir, es una forma distinta de votar el Poder Judicial que las otras. Es un costo doble el que teníamos que pagar en un proceso concurrente, porque estaríamos teniendo una casilla única para el Poder Judicial, el Judicial Federal y el Judicial Local, y otra casilla para nuestros procesos ordinarios. A ver si lo estoy siguiendo. Usted me está diciendo, para el segundo tramo de la elección del Poder Judicial, que no sea concurrente con elección intermedia federal. Es uno de los puntos. ¿Otro? El otro punto es la definición de las candidaturas pegados de la mano del Instituto Nacional Electoral, quien tiene ya el expertise en esta materia. 2, la posibilidad de revisar de nueva cuenta la conformación de las boletas. Vamos a tener una circunstancia distinta porque hay 4 elecciones nacionales que no concurrirán en el 2027. Suprema Corte, Tribunal, porque fueron electos en su totalidad, salvo la Sala Superior, creo que sí entra con algunas posiciones ahí. Pero salas regionales, Tribunal de Disciplina y Suprema Corte ya no entran en este proceso del 27 porque estamos con periodos ya de asignación. Los demás sí, vamos a un 50%, pero además, René, tenemos solo 19 estados que se fueron a procesos electorales judicial en el 25, ¿sí? Y solo 19, por tanto 13, iríamos al 100% en la del 27, más el 50% de estos 19 se convierte en una carga muy fuerte. En principio,
para la comprensión y el seguimiento de la pedagogía que tenemos que tener con el votante. Y en segundo, en términos de costo y despliegue de operatividad y logística. Es diferente tener solamente las que conocemos y luego en otro momento. Pero habrá que ponerle todas las consideraciones que desde los distritos, que desde los estados nos están llegando para abonarle a un buen diseño jurídico. En resumen, me está usted diciendo uno, no concurrencia, control integral del proceso por parte del instituto y rediseño de boletas. Es la suma de las tres acciones que usted ve que habría que adoptar antes de ir a la segundo tramo. Antes de ir, hay que poner estas reflexiones que el personal del instituto con todo la trayectoria tiene. ¿Cuándo vería usted la elección intermedia federal para el Congreso de la Unión? ¿Y cuándo vería el segundo tramo de la judicial? Si hacemos, por ejemplo, René, es a bote pronto y es una primera idea que hemos estado comentando. A ver, si tenemos la elección del poder del Ejecutivo y el Legislativo en junio, vayámonos a octubre, a la siguiente, a noviembre, la del Poder Judicial. Y tenemos el material para utilizar, todo lo que el instituto recicla, está conservando. Tenemos baja de costo en este proceso electoral y tenemos la claridad y la diferencia entre un proceso y el otro. Tú recordarás perfectamente, como muchos, que cuando el IFE nace, los primeros procesos que encabeza no son tan concurridos en participación ciudadana. Todavía existía esa desconfianza de los muertos votan, cada quien pone el padrón como quiere, la lista nominal no es la correcta. Es contra lo que íbamos luchando en México cuando nace el IFE. Que la concurrencia a las elecciones sea consistente y ande por arriba del 50 en intermedias y del 60 en las presidenciales, ha sido de muchos años el trabajo que hemos tenido que hacer desde el instituto. Y nos está ocurriendo y seguramente nos va a ocurrir con esta elección del Poder Judicial, porque hay que construirla, hay que hacerla nuestra, hay que entenderla, hay que saber que llega, si llega para quedarse, hacerla nuestra y entonces que forme parte de nuestra cultura democrática, de nuestra cultura de un domingo al año, cada 3 años salimos a votar porque estamos eligiendo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Ahora, y así tendremos que construirlo. Usted me habló de una necesaria reforma electoral que incluiría la reforma del propio Instituto Nacional Electoral. Es probable que venga esa. ¿Qué es lo que está en el ambiente? ¿Qué es lo que está en el aire? Esta opción de reforma electoral que está todavía en análisis en el legislativo, en la Cámara de Diputados, y que contempla, entre otras, una reestructura del instituto y una desaparición de tribunales electorales locales y de los organismos públicos locales. Una parte central de esa reforma que está ahí durmiendo el sueño de los justos es la elección de los propios consejeros. También está considerado eso. ¿Usted se inclina porque los consejeros electorales sean también electos? Antes siquiera de preguntarnos eso, René, tendríamos que definir quién haría esa elección. El instituto, otro organismo, porque el instituto es el encargado de hacer los procesos electorales, pero no puedes estar haciendo el proceso electoral y vamos a decir que existiera esta posibilidad de que los que están de consejeros o que estamos de consejeros pudieran ser incluidos en esta votación, como sucede con el Poder Judicial. Sería participante y hacedor de la organización. Juez y parte, claro. Entonces yo creo que esas son las preguntas que tendríamos que poner sobre la mesa, y si la valoración es que los consejeros, pero ¿cuál otro organismo público se iría por la misma vía? ¿Otro organismo autónomo? Todas esas interrogantes o dilemas tendríamos que ir contestándonos antes de
entrarle a ese análisis, específicamente esa parte. La desaparición de los soples es el otro gran tema de los organismos públicos locales. Yo ahí soy una defensora muy consistente de la existencia de los institutos electorales locales, porque cada estado tiene su significado cultural, tiene su conocimiento y desarrollo, usos y costumbres, en donde el instituto de verdad no estaría capacitado, siendo de carácter nacional, pero no estaría como con la estructura acorde para también enfrentar todos los procesos electorales locales, acordes a su propia constitución, además, René, con sus propios ritmos en los estados. Yo creo que habría que empezar por respetar esta parte de cómo legisla la autodeterminación estatal para la libre determinación para la legislación local. Y entonces, en ese respeto, tendríamos que tener una instancia que dé salida a su ley electoral local, que por lo regular, además, siempre está en concordancia con la LEGIP en este caso, ¿no? Concluyendo la parte que les corresponde del proceso de la elección judicial, ¿va usted a convocar al Consejo para elaborar una reforma de la reforma del Poder Judicial y del electoral? Sí, el Consejo por lo pronto, por supuesto que sí, René, pero lo más importante es lograr que escuchen la voz del Instituto Nacional Electoral, las comisiones que están en este trabajo de la reforma electoral. Ya se instaló la comisión para el estudio de una posible reforma electoral desde el año anterior. Nos convocaron para ser parte de esa instalación y de los primeros trabajos que están haciendo. Es decir, yo creo que lo primero que tenemos que tener es la posibilidad de participar con voz contundente, fuerte, conocedora, experta, y al interior del instituto, no solamente a los consejeros. Yo creo que todas las áreas y las entidades ya están aportando, ya están comentando qué es lo posible de proponer, porque en la LEGIPE, en las reglas actuales, pues también hay como el tema de los 2 años que no están regulados y que permitieron las pre-campañas, y estos ejercicios también que por primera vez saltaron a la palestra de nuestra vida pública nacional, el tema de cómo se iban conformando las candidaturas en los diferentes partidos o coaliciones, ¿no? Y eso no estaba regulado. Eso también tenemos que ponerlo sobre la mesa, que no dé pie a que estemos hablando de que no se reconocen la existencia de precampañas. ¿Y por qué podemos hablar de precampañas? Pero ya usted está tocando temas muy interesantes. Yo tengo la impresión de que con motivo de las anteprecampañas y con motivo de los acordeones, los partidos no están atendiendo a la autoridad electoral que representa el instituto. ¿Coincide usted con esto? No, a ver, la aseveración es que los partidos no están atendiendo a la autoridad electoral que es el instituto, y el instituto se ve rebasado. No, René, no lo veo en esa magnitud. Yo lo que veo es que los partidos aprovecharon las lagunas jurídicas para reinventarse en esta dinámica que ellos tienen de estar promoviéndose, de estar teniendo actividades propias de un partido político. No sería nada extraño que un partido político hiciera eventos para llevar a cabo la búsqueda de sus candidaturas. Lo que pasa es que nosotros no los tenemos regulados durante 2 años antes del periodo electoral, pero que sí tenemos regulado cuando ya inicia el proceso electoral, y eso nos permite a nosotros identificar actos anticipados de campaña, aun cuando no estemos en campaña. Pero fíjese, los exhortos que hicieron en aquel entonces, en la anteprecampaña, y los exhortos que hicieron ahora para que no se hiciera del acordeón un instrumento de inducción y coacción del voto, no fueron atendidos. No fueron atendidos por quién, ¿no? En aquel momento nosotros nos referíamos a los partidos políticos porque es los que titulan las campañas electorales. En este momento nos referimos a posibles organizaciones, posibles servidores de la nación, posibles autoridades locales, autoridades federales, servidores públicos que puedan estar haciendo y distribuyendo
pero no teníamos claro a quién nos estábamos dirigiendo, porque ¿Hoy tienen claro? Hoy tenemos claro que en el área de fiscalización que preside la consejera Humphrey, por cierto, está haciéndose todo un trabajo de investigación y estaremos dando nota de ello en los días venideros, porque tampoco puedes señalar, una autoridad está obligada a señalar con los hechos fehacientes, que era lo que nosotros decíamos en aquel momento de las corcholatas, los candidatos, sí, las coaliciones, todo esto. Y fuimos documentando y estábamos hablando de qué pondríamos en la mesa de la posible reforma electoral. Todos estos temas, sin duda los tenemos que poner. La consistencia de la reforma en materia judicial al momento de llevarla a la práctica, esa es una Pero gran fíjese qué curioso. postura. Veníamos en un ritmo de progreso, de la transición democrática, y de pronto pareciera ser que estamos en un retroceso. De la transición democrática. Ahí existen también varias posiciones. René, una que habla de retroceso y otra que habla de la bonanza, de poner a consideración de la población cualquier tipo de políticas públicas, incluso a través de las consultas o de los mecanismos de participación democrática directa, como la consulta presupuestal, el presupuesto participativo, o bien este tipo de reformas que llevan a una nueva ala del sistema electoral mexicano, que es el proceso electoral del Poder Judicial, antes no existente. Entonces tenemos como que estas dos. ¿Es retroceso? Pues hay una postura. ¿Es avance? Hay otra postura. ¿Cuál es su postura? La mía es que no podemos dejar tener en nuestra ley electoral los elementos más básicos. El cuidado de la casilla debe de seguir siendo por parte de los ciudadanos. Los partidos políticos deben de tener representación en cada una de las casillas que se instalen. El tema de las candidaturas del Poder Judicial de la Federación, me parece que hay algo que nos falta incluir ahí, porque vamos a tomarlos, René, como si fueran candidatos independientes. Y también tienen derecho a tener representación en la casilla. Estos no. El tema de las prerrogativas a las candidaturas del Poder Judicial no existe, y eso hace una diferencia, si estamos hablando del sistema electoral mexicano, entre las otras dos de los otros dos poderes, la forma de elegirlo y la forma de esto. Creo que esa es mi postura. No perdamos lo que ya ganamos. Un padrón electoral consistente, una lista nominal que se valida proceso tras proceso por comités especializados en la consistencia de la lista nominal, esta existencia de la participación y la vigilancia de los partidos políticos, que además nosotros la tenemos en todo el país, en el área del Registro Federal de Electores, esta observación también en materia de electoral de parte de los países que se acreditan, organismos que se acreditan, eso no lo podemos perder. Eso yo creo que hay que defenderlo siempre. Ya México cuenta con una cultura de la votación. Ya todos salimos a votar en junio por nuestro Poder Ejecutivo y nuestro Poder Legislativo. En una palabra, ¿sale debilitado o sale fortalecido el instituto después de la elección judicial? Yo creo que lo primero que hay que reconocer, René, y a todos los que nos En una escuchan, palabra, que estoy sobre el tiempo. Sí, sale fortalecido. Lo primero que hay que reconocer es que lo hizo, cumplió con todo lo que establecía la reforma en sus vertientes de lineamientos, acuerdos y demás, y leyes secundarias, y cumplimos bien. Sacamos un proceso correcto, lo logramos, pusimos las casillas que se tenían que poner, cambiamos el diseño operativo de esta votación, tuvimos un cómputo excelso. Excelso, René. Todo mundo lo podía estar viendo. Nunca antes visto tampoco. Creo que hay que reconocer las cosas que llegaron y llegaron para abonar a lo que ya tenemos construido, como el cómputo transmitido mañana, tarde y noche, o estas aplicaciones que tenemos para acercarnos más a la ciudadanía. Creo que eso hay que reconocerlo. Por tanto, digo, el instituto cumple su función de ser el organismo autónomo garante de la organización de los procesos, con toda la estructura que tiene.
Pues yo le agradezco muchísimo la disposición. Espero que no sea la única vez que podamos conversar sobre el estado que tiene el sistema electoral mexicano. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias a usted, René. Un gusto estar aquí. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.